de Nariño. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Exministra de Medio Ambiente y precandidata por el Pacto Histórico, la veían ustedes en la foto, Susana Mohammad, pues que también ha alzado la mano para decir quiero ser candidata y está haciendo la tarea, la hemos visto muy activa, precandidata en las redes sociales, hablando con la gente, haciendo lives. Buenas tardes para usted, bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo a toda la audiencia y a la mesa. Bueno, y le tengo que preguntar, ¿usted cómo recibe esta noticia, pues que le tocó a usted justamente en esta sección de la condena a 12 años en primera instancia del doctor Álvaro Uribe? ¿Cómo la lee usted desde lo político y desde lo jurídico? Bueno, desde lo jurídico evidentemente es un caso complejo que ha tenido ya absolutamente prácticamente todas las instancias y los mecanismos de defensa, y pues hay una decisión de la justicia de Colombia sobre un delito que es además un delito común, en donde el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció al fuero de ser juzgado por la Corte Suprema, y por lo tanto aquí estamos hablando pues de que la justicia está operando sobre un ciudadano colombiano. Ahora, las implicaciones políticas hacen ver como si fuera una especie de venganza, pero lo que hay que decir claramente es que en este enredo pues fue el presidente Uribe el que de alguna forma fue por lana y salió trasquilado, porque definitivamente la investigación se abre precisamente con las denuncias que él le pone a Iván Cepeda a partir de un debate de control político. O sea, el que lleva un debate político a lo jurídico es el mismo presidente Uribe, y terminan volteándose las fichas, y pues ya en este fallo de primera instancia, y habrá que esperar el fallo de segunda instancia, que será en los próximos meses y semanas. Y esto es una carrera política y electoral, por supuesto, pues el expresidente Álvaro Uribe es una ficha muy importante, es un elector aquí de primera, dicen que es el primer elector al lado justamente del presidente Gustavo Petro. ¿Esto cómo lo lee entonces el oficialismo en este caso, que es parte del doctor Gustavo Petro, con esta, digamos, baja por parte del expresidente Álvaro Uribe? ¿Cómo se reacomodan las fichas? ¿La tienen de pronto ustedes un poco más fácil? ¿Lo piensan de manera diferente? ¿Cuál es la reacción electoral en estas tácticas de precandidatura y ya cuando hay un candidato por parte del Pacto Histórico frente a este vacío que deja la figura del expresidente Álvaro Uribe? Sí, yo creo que primero hay que resaltar que el presidente Petro ha sido como muy claro frente a esa relación con el presidente Uribe desde el día 1 de gobierno. Y recuerde que inclusive el presidente Petro se opuso a que el presidente Uribe fuera juzgado en la Corte Penal Internacional, y habló siempre de que la justicia colombiana debía actuar. Entonces yo creo que ahí ha habido una especie de respeto del presidente frente a un expresidente de la República, y esto se vuelve un caso de la justicia. Ahora, las implicaciones políticas, pues obviamente genera un movimiento en términos, por un lado, de la derecha, de victimizarse, pero frente a una decisión en donde realmente ni el presidente Petro ni tampoco el entorno político tiene que ver, sino que ha sido una decisión estrictamente del ámbito judicial, pero que obviamente tiene esa implicación política que puede llevar a ellos a victimizarse y buscar hacer ver como si hubiera una especie de persecución política. Y por el lado nuestro, pues fortalece, yo creo, un mensaje que el Pacto Histórico y que yo personalmente soy muy enfática de dar, y es que nadie está por encima de la justicia y que tenemos que recuperar y trabajar en un proceso de integridad de la política, porque precisamente es la falta de integridad de la política que lleva a que la justicia actúe, y desafortunadamente en Colombia no es que tengamos un problema de corrupción, sino que el sistema político es la corrupción. Sí. Y allí entonces creo que esto es una alerta para todos los actores políticos, y llama al Pacto Histórico a tener una candidatura
que sea de las más altas calidades éticas y que pueda mostrar integridad, porque se convierte por este caso del expresidente Uribe en un tema clave de la campaña. Bueno, ahora, exministra, entremos de lleno en la campaña, la presidencia de Susana Muhammad. Acá tengo enfrente de mi computador su perfil de Twitter y está fijado un trino que dice: vamos a luchar por el primer gobierno ambientalista de Colombia. Y le pregunto, exministra, este gobierno, pues el tema ambiental es uno de sus pilares, ha tenido algunos de los sellos de su gestión, de Irene Vélez, pero entonces, ¿por qué este no es el primer gobierno ambientalista de Colombia? Sí sería el suyo. O sea, ¿qué es un primer gobierno ambientalista? Bueno, hay que reconocer que el presidente Gustavo Petro ha sido el político colombiano que trajo a la agenda pública el tema del cambio climático, y durante 19 años personalmente yo he colaborado en la construcción de esa agenda, tanto en Bogotá y luego ya cuando llega el presidente Petro a la presidencia de la República. Así que sí ha sido hasta el momento el gobierno con más perfil ambientalista que ha tenido Colombia, donde esa es una agenda importante. Pero en un segundo gobierno del cambio, lo que yo propongo es profundizar eso, ya no siendo una agenda específica, tanto la agenda ambiental como cultural, sino poniendo en el centro la transición climática del país desde su vocación cultural y su vocación de diversidad ecológica como un proceso de organización social y política completo que nos lleve a un modelo de desarrollo diferente y que genere precisamente que a partir de esa vocación, que en el siglo XXI es un tesoro, la biodiversidad y también la diversidad cultural en tiempos de crisis climática, trabajemos transversalmente en que ese sea el eje del gobierno y que eso tenga un impacto en cuál es el modelo económico, cuál es el modelo de infraestructura, cuál es el modelo de integración territorial, cómo se construye el Estado desde los territorios, cómo las voces de la diversidad cultural construyen una sociedad que tiene una lógica más solidaria y de reconocimiento y empoderamiento popular. Entonces se convierte, creo que el cambio estratégico es pasar de una agenda particular, la agenda cultural y la agenda ambiental, que en este gobierno han sido importantes, a que eso se vuelve el corazón del gobierno y se transversaliza en todas las demás agendas con tres objetivos: disminuir la brecha de inclusión social que tiene el país, generar la seguridad climática del país, y eso lo podemos explicar ahora un poquito más qué significa, y tercero, lograr que la transición climática sea una transición económica que permita que las vocaciones de lo que realmente es Colombia, su diversidad cultural y su diversidad ecológica, estén en el centro. Precandidata Muhammad, teniendo en cuenta estas banderas ambientalistas, le quiero preguntar por una denuncia que hace la congresista Julia Miranda. Ella dice que según cifras del 2024, la deforestación ha aumentado en un 43%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Muy bien, pues hay que decir que el proceso de deforestación tiene sus arribas y sus abajos, pero creo que es importante poner la cifra en contexto, porque esa cifra, ese porcentaje, ¿contra qué se está contrastando? Entonces se está contrastando con el año inmediatamente anterior. Evidentemente no es una buena noticia que aumente la deforestación entre un año y el otro, pero la cifra del año 2023 es la cifra más baja de toda la historia desde que se mide la deforestación desde el año 2000 en Colombia. O sea, la cifra más baja es la del 23, y esta del 24 aumenta en ese porcentaje, pero nunca llega a los niveles de deforestación que recibimos en el gobierno. Inclusive la cifra del año 2024 es la segunda cifra más baja después del año 2023. Entonces eso muestra que si bien es un aumento y que no es una buena noticia, y especialmente en eso estoy de acuerdo con la representante Miranda, no es una buena noticia que en el 23 tuvimos prácticamente cero deforestación en parques nacionales y en el 24 se nos vuelve a disparar en los parques del sur del Meta, sobre todo en la Macarena, en el Timigua, esa deforestación. De todas formas hay que decir que los niveles de deforestación pues no se nos dispararon con respecto al contexto general. Ahora, ¿qué causó eso? ¿Cuál es el punto clave allí?
precisamente son los territorios donde había cese bilateral al fuego con las disidencias de Calarcá, en donde el Sistema Nacional Ambiental, paradójicamente, no pudo entrar a hacer su tarea. Y el cese bilateral, yo creo, fue utilizado por esta disidencia, más sus intereses económicos en alianza con ganaderos ilícitos que buscan el acaparamiento de tierras para avanzar en ese proceso de deforestación. Así que toca estar muy encima porque precisamente allí hubo una ruptura entre el proceso de paz total y el proceso de trabajo ambiental del gobierno, y ahí es donde se necesita construir mayor sinergia para sostener el resultado. Sí. Y un segundo mensaje es que sostener ese resultado para llegar a cero deforestación al 2030 se requiere una inversión permanente en el arco de forestación amazónica, inversión que está allí dándose, pero que ahora con la situación fiscal empieza a estar comprometida. Sí, precandidata, entonces su eje central es el tema ambiental y a partir de eso pues usted ramifica varios puntos, pero también habla de cultivos ilícitos y sí le quiero preguntar algo porque usted hablaba y se lo escuchaba en una entrevista acerca de una inversión social en juventudes pues para tratar de contrarrestar la cantidad de cultivos ilícitos y de problemas relacionados con este tema que tenemos en el país. Pero ya tuvimos un gobierno de izquierda que era la teoría que un gobierno de izquierda podría aplicar porque la derecha pues obviamente con fuerza militar, con mano dura, etcétera, etcétera. Viene un gobierno de izquierda, obviamente inversión social, pero pues tampoco ha funcionado mucho porque tenemos la mayor cantidad de cultivos ilícitos en la historia del país. Entonces, ¿usted cómo va a ser si llega a ser uno candidata y luego presidenta con esta visión de izquierda pues que realmente no ha funcionado bajo la presidencia del señor Gustavo Petro? Yo no creo que la visión no es que haya no funcionado, sino que es el proceso de implementación. Y creo que los aprendizajes del primer gobierno del cambio deben precisamente asumirse para profundizar. Yo creo que hay dos temas claves. Uno, la institucionalidad no está diseñada para el tipo de programa que tenemos. Hay que hacer reformas institucionales y mientras tanto hay que buscar instrumentos. Así que este gobierno nos va a dejar muchos instrumentos que no habían cuando llegamos para esta aproximación. Pero ¿qué aprendimos? Y por eso cómo se complementa sobre el tema de cultivos ilícitos y economías ilícitas la propuesta del gobierno nacional. Y yo lo puedo decir de primera mano porque lo implementamos en la Amazonía y precisamente por eso es que hay esta tasa de reducción de deforestación histórica que tiene el país en este gobierno. Tiene que ver con la capacidad de poner 5 estrategias a funcionar sinérgicamente y con mucha coordinación interinstitucional. Y ahí yo quiero decir que yo tengo un perfil ejecutivo, un perfil que conoce el Estado y un perfil que sabe cómo organizar la institucionalidad para ponerla a trabajar en territorio mientras vamos haciendo simultáneamente reformas de fondo institucionales, que el Estado y su presencia en los territorios es muy débil en este momento. Entonces, sí. ¿Cuáles son esos 5 temas claves? 1, la investigación criminal. Durante el año y medio que estuvo el exfiscal Barbosa, fue imposible una coordinación institucional para investigación criminal. Si nosotros nos quedamos simplemente persiguiendo a los que cometen los delitos, llámese extorsión, llámese campesinos que están generando los cultivos ilícitos, pero no llegamos a las estructuras del capital que invierte y que muchas veces son transnacionales. Para desbaratar esas estructuras nos quedamos en la punta del iceberg. Entonces, investigación criminal. 2, el acuerdo social de economías alternativas para la vida en territorio, como lo estamos haciendo en la Amazonía con la bioeconomía. ¿Sí? Sí, si quieres redondeme rápidamente esos 5 que sé que iban el 2, se nos acaba el tiempo, Ajá. pero no la queremos dejar ir sin preguntarle algo. Entonces, si nos dice rápido eso para... Bueno, pero entonces es muy importante porque, o si no hablamos de todo, pero no aterrizamos en esos 5 temas. Entonces, investigación criminal, muy importante para llegar a los determinadores. 2, el acuerdo social en territorio para la transformación de esas economías y la construcción del Estado Social de Derecho, como hicimos en la Amazonía. 3, el trabajo de ordenamiento territorial y derechos territoriales que le permiten a las comunidades asentarse con seguridad en la región. 4, el trabajo de la fuerza pública, obviamente, y ahí sí este gobierno ha tenido éxitos, en donde se está haciendo precisamente las incautaciones de lo que ya está procesado, porque es donde se afectan las rentas criminales.
Y 5, la capacidad de coordinación institucional con el sector privado para esas economías para la vida. Estas 5 cosas, trabajando sinérgicamente, incluyendo la paz territorial, los procesos de paz total y paz territorial, pero con una lógica coherente, un marco legal claro y las instituciones trabajando de la mano, estoy segura pueden ayudarnos a incluir esos territorios, sacarlos de la economía ilícita y contrarrestar los fenómenos de economía ilícita que después también tienen influencia en las ciudades con fenómenos como el microtráfico. Bueno, pues no la podemos dejar ir sin preguntarle por algo que usted misma puso en el debate, y es un trino en el que pone una foto. Sale usted ahí para quienes se conectan a través de las plataformas, ya les vamos a poner la foto. Para quienes están escuchándonos en su radio, es una foto suya con el doctor Gustavo Bolívar, y pone usted título para la foto. Se ven ustedes ahí como en equipo. ¿Cuál es ese título para la foto? ¿Podríamos decir fórmula presidencial? Bueno, pues la idea es que ustedes llenen la pregunta. Así que mírenlo, yo tengo otra foto también con Iván Cepeda muy bella, y estamos precisamente construyendo esos lazos de unidad para ir fuertes. Pero yo creo que esa unidad debe construirse alrededor de la ética y debe construirse alrededor de la integridad política. Y eso implica tanto la representación que representamos como pacto histórico y también no renunciar a la transformación de las prácticas en la política. Si el progresismo renuncia a cambiar la política, pues no se convierte en progresismo, sino que se volverá política tradicional. Y yo creo que hay una conversación que fluye entre varios precandidatos del pacto histórico, y para mí eso es un afán fundamental. ¿Cómo logramos un candidato del pacto histórico o candidata al pacto histórico progresista con una hoja de vida intachable éticamente y en su gestión pública, y que además tenga hacia adelante la lógica de las transformaciones de las prácticas políticas como una lucha y una bandera a la que no renunciamos, inclusive el legado del mismo presidente Petro pues usted nos en dice su lucha que política? le pongamos Así el que ese es título. el diálogo. Usted nos dice que le pongamos el título, Sebastián. ¿Usted qué título le pone, a ver si la doctora Muhammad dice que usted le atinó o no? No, es que podría ser demasiado largo, pero lo que yo interpreto ahí es: el que pierda acompaña, el que pierda es vicepresidente. Es decir, alianza a la es decir, el que gana la consulta pues va de presidente, y el que pierde la consulta, sea ella o él, acompaña. ¿Usted qué dice, doctora Muhammad? Yo digo es la unidad es la victoria, y esa unidad implica un pacto ético, un pacto por la integridad y un pacto para transformar la política desde el pacto histórico. Pues si usted no le ha puesto título allá en su casa, métase al Instagram de la señora Susana Muhammad y le pone título, a ver si acertamos. Acá le puso uno Sebastián Nora, nosotros le ponemos otro. Vamos a ver, pues gracias por acompañarnos, estaremos muy atentos a este recorrido que usted emprendió. Muchos éxitos y feliz tarde para usted, doctora Muhammad. A ustedes, y a tanto a ustedes como a todos los invito a visitar susanamuhammad.co. A todos los que tengan ese corazón verde de transformación, los invito a unirse a este propósito. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Subiendo con Alpargatas el Everest, ¿no? Ahí lo pueden entender en su Instagram. Con esto terminamos. Quédense con Meridiano Blue.